Iñaki, ¿cómo estás? Buenos Bien. días. ¿Y tú? Pues bien, aquí, un poco asustado ¿Por qué? por hacerte a ti una entrevista. Mira, yo te voy a ser Joder, no me súper franco. fastidies. Para mí, hacerte a ti una entrevista sin ser yo periodista, me parece que es de una falta de sentido común alucinante. ¿Pero En serio. por qué te planteas que me vas a hacer una entrevista? Vamos a charlar Una un rato, charla. ¿no? Sí, sí, pero es como intentar hablar con Picasso de pintura sin haber visto nunca un lienzo. O sea, es un poco raro, ¿no? Una cosa sí tenemos en común, ¿vale? Que es comunicar. Yo, por ejemplo, llevo toda la vida haciendo teatro, he subido muchísimas veces a un escenario, y creo que ahí sí compartimos un poco lo mismo. O sea, está bien el mensaje que tengas que decir, el texto, pero lo importante es que cale entre la gente. Entonces sí quiero abordar un poco esta charla que digamos que vamos a tener ahora desde la comunicación. Que creo Bueno, que es entonces fundamental. ya los dos sabemos una cosa, que lo más importante de nosotros dos es el tercero, Totalmente. el que nos estará viendo. Así es, así es. A mí no se me olvidará, y a ti tampoco. No, y Dios nos libre de que eso nos olvide. Pues te quería preguntar eso, Iñaki, ¿qué es para ti comunicar? Bueno, comunicar parte de la convicción de lo que te acabo de decir, que hay un ciudadano, una ciudadana, un ser humano que tiene derecho a conocer algo, o tiene curiosidad por conocer algo, y que tú tienes el encargo de transmitirle eso que le permita conocer o satisfacer su curiosidad o entender o conocer o comprender alguna cosa que tiene derecho a comprender. Comunicar es un misterio porque en última instancia el mensaje nace en el destino, no nace en el origen, nace en el destino. Eso que podemos estar hablando, si no prende en el destino, es como si no hubiéramos dicho ni una sola palabra, ¿no? Y esta es la particularidad de la comunicación, que tiene mucho de técnica, pero que con la técnica finalmente no llegas a ningún sitio, porque hay un punto final, que es el misterio, que hace que la cosa llegue a nosotros. Entonces, cuando dices, ¿qué gracia tiene tal persona contando un chiste? ¿Qué quiere decir qué gracia tiene tal persona contando un chiste? Otro cuenta el mismo chiste y no pasa lo mismo porque tiene gracia. ¿Qué quiere decir exactamente eso? Una persona canta y emociona, otra persona a lo mejor canta mejor y afina mejor y no emociona, porque tiene ese don. ¿Qué quiere decir ese don? Bueno, ese punto de misterio es el que establece la emoción de la comunicación, que no se produce si no te acuerdas de que tienes un destino, porque es muy frecuente que en las conversaciones como la que nosotros mantenemos se termine olvidando que estamos hablando para otros, porque podríamos no estar hablando para otros. Imagínate, me has invitado a tu casa o yo a la mía y estamos hablando para nosotros, ¿no? Bien, entonces cuando hay un tercero, la particularidad se produce por esa circunstancia. Hay un invisible protagonista, que es la madre de todo el cordero, que no está aquí, y que convierte nuestra conversación, como hubiera podido ser la de casa, en una conversación casi igual, con el pequeño detalle de que va a brotar o no va a brotar, va a florecer o no va a florecer, si cala o no cala el mensaje. si cala o no cala en el lugar al que está destinada a llegar, ¿no? Tú naciste en San Sebastián y eres el mayor de 8 hermanos, ¿puede ser? Bueno, somos 9, tengo una hermana mayor y luego somos 7 chicos seguidos, yo soy el mayor de los hombres. Bueno, digamos que estabas en la parte alta de esa Hombre, jerarquía de hermanos, ¿no? altísima, sí, sí. Ahí sí hay que tener unos buenos dotes de comunicación para poder gobernar, ¿no?, a todo lo que te venía por detrás de hermanos, ¿no? Creo que ahí a lo mejor empieza esa comunicación. Bueno, el sentido de la responsabilidad. Yo creo, y lo he dicho muy a menudo, que yo tengo una especie de hipertrofia del sentido de la responsabilidad. Yo soy responsable desde pequeñito, porque mis padres, que tenían una carnicería y trabajaban muchísimo y venían agotados siempre a casa, pues se encontraban con una jauría allí alborotando el gallinero, y entonces yo era un poco el sargento de semana que tenía el capataz, que tenía que poner un poquito de orden en la tribu, ¿no? Y entonces la necesidad de que hubiera un poco de calma en la casa, para que mis padres no se volvieran locos, pues entonces yo desarrollé mucho el sentido de la responsabilidad, lo tengo muy desarrollado. Y luego, como a lo largo de mi vida, todos los trabajos que me han encomendado han sido siempre de responsable de equipos, yo, desde mi primer trabajo hasta el último, siempre he tenido yo que trabajar al frente de un equipo. Entonces es como si hubiera estado, en cierto sentido, enfermo de una dolencia, la hipertrofia del sentido de la responsabilidad, ¿no? Y en mi casa era así. Yo tenía la obligación, salía a pastorear aquella cuadrilla de incontrolados que estaban en distintas edades, todas en fase de gamberrismo, que era un poquito más mayor, porque tampoco era más mayor, pero tampoco tan más mayor. Claro. Pero salir a la calle con 5 chavales de 13 o 14, 15 o 16 años... Desbocados. Estudiaste filosofía, letras y estudiaste periodismo. Iñaki, en esa época, pues claro, tú has estado, o sea, esa época era el pleno auge del franquismo, ¿no?, la dictadura que teníamos en España.
intentar comunicar a la gente el día a día en una sociedad donde la censura estaba a la orden del día no era tarea fácil, ¿no? No se podía informar. En la radio estaba prohibida la información. Hasta el año 1977, todas las radios de España hacían programas de música, programas de variedades, de noticias locales, deportes, concursos. La información se limitaba a 2 momentos del día, a las 2:30 de la tarde y a las 10 de la noche, y conectando todos con Radio Nacional. O sea, la cadena SER, todas las emisoras, llegaban a las 2:30, conectaban con Radio Nacional y Radio Nacional emitía el único informativo que se emitía por todas las radios de España. Entonces, y a las 10 igual, y eso hasta el año 1977. O sea que hubo muchísimo tiempo que la radio desarrolló una gran capacidad para programas de variedades, dramáticos, de reportajes de color y tal, pero que no pudo desarrollar Era como una mesa sin una pata. Una mesa sin una pata, ¿no? Una frustración extraordinaria. Y esa dificultad se incorporaba a las dificultades del vivir, porque el vivir en una dictadura es algo que cuesta entender a quien no ha vivido una dictadura. O sea, yo, por ejemplo, a mis hijos, cuando les hablaba de esto, ellos pensaban que la dictadura era como esto, pero sin partidos políticos. Una cosa así, ¿no? Y entonces digo, no, Eso buen resumen, ¿eh? Sería sí, buen pues resumen. sería una idea de aquello que éramos, eso, ¿no? Porque no se pueden imaginar qué es una dictadura. O sea, no creo que aguantaran 15 días. Lo que nosotros aguantamos 30 años porque forma parte de la naturalidad con la que vivíamos. Es decir, tú no podías leer el libro que quisieras leer, no podías ver la película que quisieras ver, no podías amar a quien quisieras amar, no podías pensar lo que quisieras pensar, no podías reunirte con quien te quisieras reunir, no podías creer lo que quisieras creer. Es que no aguantaríais 15 días. Quiero decir que es una particularidad que no afecta solo al formato, a la cáscara de si hay partidos políticos o no, a la sustancia misma del movimiento que llamamos libertad, ¿no? Y la dificultad que había en la radio estaba inmersa en ese universo de limitaciones que hacían que te acostumbraras a vivir como un inválido. Mientras tanto, hubo años durante los cuales hubo bastante prosperidad económica, empezó a mejorar la sociedad, brotó un modo de clase media, la primera vez que empezó a brotar una clase media, y sin embargo se estaba manteniendo ese otro sojuzgamiento en las libertades de comportamiento vital. Y por eso hay mucha gente que ahora, cuando juzga ese tiempo pasado, no recuerda qué quería decir. Cuando Franco se murió yo tenía 33 años y 3 hijos. Era un hombre joven, pero era un adulto. Joven. Y hasta esa edad viví en ese contexto, en esa atmósfera, en la que todo lo que no estaba obligatorio, decía Kurtz Malaparte. Una dictadura se identifica muy claro cuando todo lo que no es obligatorio está prohibido. No había, y la democracia es el ámbito que amplía el territorio de lo ni obligatorio ni prohibido. Tú decides si lo haces o tú decides si no lo haces. Pero cuando hay una dictadura es muy poquito lo que tú decides si haces o no haces, porque o lo tienes que hacer o no lo puedes hacer. Sí, te anulas literalmente. Prácticamente, sí, y te acostumbras, y vivir así durante años termina convirtiendo a la sociedad en una sociedad muy pastueña, que vive la vida aparentemente como si nada, pero con una amputación gravísima, ¿no? Encima tú eres un periodista que muchas veces sí te han dado palos por decir la verdad. Hay una cosa que he visto en internet, no sé si es cierta, dice que cuando tú estabas en la SER de Andalucía, ¿no? Sevilla creo que es. Sí, fui director de Radio de Sevilla. Exactamente, te pusieron una multa de 25.000 pesetas por dejar que se emitieran unos comentarios o unas críticas a unos alcaldes. ¿Esto es cierto? Bueno, no me acuerdo exactamente de eso, porque tuvimos tantas que esa sería una de las muchas, ¿no? Lo que sí tuve, lo más gordo que yo tuve allí, bueno, he tenido muchos problemas, como todos los compañeros, ¿no? Pero fue que un compañero de la radio, un chico, yo era el director de la emisora, y un chaval de la radio comentó un día cuánto dinero ganaba el presidente de la Diputación. Hizo un comentario sobre cuánto dinero gastaba el presidente de la Diputación. El presidente de la Diputación era a la sazón el yerno de Carrero Blanco, que era el presidente del gobierno. Y entonces, fíjate cómo las gastaba el régimen, ¿no? Podía haber habido, ¿qué? No. El castigo fue que nos mandaron una nota, quedó suspendido ese chico, suspendido. ¿Y hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo de suspensión? No especificaba cuánto tiempo de suspensión. Pero me llama a mí, el presidente de la Diputación, y me dice, el presidente de la Diputación, la sanción la daba el Ministerio de Información y Turismo, pero el presidente de la Diputación te llama y te dice, para que se levante el castigo a tu compañero que queda suspendido ad eternum, tú tienes que venir aquí a mi despacho a pedirme perdón. Pero bueno.
notas el montón de irregularidades de todo tipo que hay. ¿no? Es un poco... Pues yo fui y lo hice. ¿En serio? Yo fui y lo hice. Eso suele decirte que tragándome todos los demonios, Claro. era la única manera que aquel compañero tenía de volver a trabajar. Madre mía. No está mal, ¿eh? No, no está nada mal, de verdad. Luego, lo normal, ¿no? O sea, tú, casi todo en ese tiempo, era radio, 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 radio. Lo normal es que un periodista de radio pues suela después saltar a la televisión, por decir de alguna manera, en algunos casos, ¿no? Lo normal es que poco a poco pues lo vayan incorporando, que vaya haciendo una pequeña sección, que se vaya fogueando, digamos, en un terreno distinto al medio de la radio. En tu caso no. Hay un golpe de Estado en España y te cogen y dicen, venga, Iñaki, solamente una cadena de televisión. No, ¿sabes? No, lo que pasa es que toda mi carrera ha sido al revés, todas las carreras que tú ya has conocido. Sí. Porque yo empecé de directivo y luego pasé a hacer programas. O sea, yo primero dirigí una emisora de radio, segundo dirigí una segunda emisora de radio, tercero dirigí una tercera emisora de radio, cuarto dirigí los informativos de la SER, quinto dirigí los informativos de televisión. Y solo luego de todo eso empecé a hacer programas yo ante la radio. Normalmente es todo al revés, entonces. las carreras suelen ser al revés. Lo normal es que una persona está haciendo programas y a lo mejor un día pues pasa, se hace más haciendo mayor y le nombran directivo de lo que sea, o jefe de lo que sea, ¿Y ¿no? por qué era esto, Iñaki? ¿Por qué? Pues por, bueno, complicaciones de, yo qué sé, yo era un chico joven que me gustaba mucho la radio, cuando estaba empezando a cambiar aquello, no había mucha gente que fuera periodista y quisiera dedicarse a trabajar en la radio, tal, en fin, coincidió. Y me dio, en mi ciudad natal, yo había estado trabajando en París, etcétera. Pero que yo había hecho un recorrido al revés. Yo no había pensado que iba a ser una persona que iba a hacer programas de radio o televisión. Yo era un directivo de directivo. Sí, vamos. Director de emisora, director informativo, director de televisión. Y entonces en ese mismo contexto también mi paso de la radio y la televisión fue como director de informativos de televisión. Yo el día 23F yo era el director de los informativos de la tele. Que eso es de la única nada en tele ese que había. momento. Eso sería la leche, más como... Era el máximo puesto Sí, posible pero del digo la periodismo español. responsabilidad, o sea, Bueno. eras la diana perfecta para lo que estaba pasando en ese momento. O sea, estaba la televisión llena de rojos, por decirlo de alguna manera. Bueno, eso es lo que decía en ese Claro. momento los golpistas, decían que la televisión estaba llena de rojos, porque ha habido un cambio en la televisión, habían nombrado director general a uno que era de la UCD, que era la que gobernaba, pero ellos habían hecho un pacto con otras fuerzas políticas y nombraron jefes a personas que no eran exactamente del partido del gobierno. Yo no era de ninguno, pero por ejemplo, Sotillo era socialista y le nombraron director de Radio Nacional y gobernaba la UCD. Y a Balbín, que entonces era comunista, pues le nombraron director de programas especiales y no era del UCD. Pero bueno, consideraban que éramos una cuadrilla de rojos. Y el hecho es que, bueno, se produjo el golpe de Estado y yo tenía la responsabilidad informativa en la única televisión que había en España. Y luego, lo más gordo, yo fui el único que vio en directo el asalto al golpe de Estado. Porque las imágenes esas que habéis visto hasta la náusea, 40.000 millones de veces, eso no se emitió en directo. No se emitió en directo. ¿Por qué no se emitió en directo? Pues no se emitió en directo porque era una rutina parlamentaria. Se estaba eligiendo al sucesor de Suárez, que iba a ser Leopoldo Calvo Sotelo. Se había votado un día y no había obtenido la mayoría suficiente porque necesitaba una mayoría pues, muy ampliada. Y se celebrara una segunda sesión, que era una rutina, porque le bastaba la mayoría simple. Y ya se sabía que iba a tener una mayoría simple y por lo tanto era un acto parlamentario de rutina. La votación normal que sabíamos que iba a acabar con el nombramiento de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente de gobierno. No tenía ninguna emoción, era un acto parlamentario de rutina pura. Y no había más que una tele, no se estaba dando en directo. Se estaba grabando para emitirlo por la noche en el telediario. Y yo, sin embargo, en mi despacho, yo sí tenía los monitores donde teníamos Y lo estás viendo en directo. las señales de lo que estábamos recibiendo, las señales de Eurovisión y las señales también del Parlamento, que estaba viviendo la jornada de rutina de... Sí, lo normal, un día más en el Parlamento, un día más bueno, de rutina. especial, porque se iba a nombrar un presidente de gobierno, pero Sí. no había emoción, no había suspense, no había nada de particular. Entonces yo vi ese salto. Entonces yo siempre digo lo que te voy a decir a ti ahora, ¿no? Tú imagínate que esa escena que has visto tantas veces, la ves sin saber cómo acaba. Porque tú ahora cuando la ves ya sabes cómo acaba, ¿no? Evidentemente, Sí, porque no tiene nada que ver. Pero tú imagínate que la estás viendo y no sabes cómo acaba. Ni sabes qué quiere decir lo que está pasando. Ni sabes por qué han desaparecido todos los diputados después de la ráfaga de ametralladora. Hay muertos, hay varios heridos, han caído abatidos por las balas, se han escondido. Bueno, en fin, sería para hablar 10 horas solo de esa jornada. Pero efectivamente, en aquel momento yo era el director de informativos de la tele, de la única tele que había. Bueno,
Bueno, Iñaki, tú has hecho muchísimos programas de televisión, muchísimos. Pero siempre haciendo también radio. Pero eso es decir, nunca has abandonado la radio, ¿no? Sí, hasta el momento en el que me mandaron a 4. Sí, pero lo demás yo estaba siempre, hacía programas mi vida era la radio, mi trabajo era la radio y lo que yo sé hacer, mejor o peor, era radio. ¿Te sientes más cómodo en la radio que en la televisión? Es lo mío, es lo que yo he hecho siempre. Es como si fuera un violinista que ha terminado por tocar también un poco el piano. Y cuando estaba haciendo radio, a lo largo de muchos años, pues he estado haciendo muchas cosas también en televisión, al tiempo que hacía la radio. Solo que en un momento mi empresa me dijo, oye, vamos a poner en marcha una cadena nueva, se llama 4, échanos una mano, y entonces dejé lo que estaba haciendo y me fui allí. Y te fuiste a televisión. Yo, cuando estoy encima de un escenario, me llama mucho la atención, incluso digamos que me lo curro mucho más, por decirlo de alguna manera, cuando hay un ciego en la primera fila. Porque este señor o señora que esté sentado en la primera fila no ve, solamente sigue la obra a través de lo que tú estás diciendo, a través de la voz. No ve la escenografía, no ve el vestuario, no ve las caras, no ve nada. Ve solamente lo que es. O sea, escucha el texto solamente y con eso reacciona. Quiero pensar que la radio es un poco así. Es decir, el poder, aparte de lo que estés contando, lo tiene la voz. ¿Por qué esos silencios en radio, que se producen muy pocos, pero cuando se producen, ¿por qué tienen tanta fuerza, Iñaki? Porque la capacidad de evocación que tiene la palabra, la voz, el sonido, es enorme, de una extraordinaria riqueza. Cuando tú estás en tu programa de televisión, la televisión ofrece mucha más información al destinatario que solo el sonido. Le dice cómo tiene los ojos, cómo tiene el pelo, cómo tiene la chaqueta, cómo tiene la camisa. Le da mucha más información y es mucho más dispersa, muchísimo más dispersa. Vamos, yo estoy en televisión, tú mañana sales en televisión, porque Dios se te ha presentado a ti a las 4 de la madrugada y te ha dicho cuándo va a ser el día del fin del mundo, y eres el único que lo sabes, o sea, una noticia que no está mal, ¿no? No estaría mal. Y vas a televisión, ¿no? No creo que me crea nadie. Y la vas a contar, y la cuentas esa con la bragueta abierta, por ejemplo, o con la corbata torcida, y el 70% de los espectadores ve la corbata torcida y la bragueta abierta. Sí, sí, totalmente, así es. Y como te sales un segundo del foco, o se vaya un poco el sonido. Claro, la voz tiene una capacidad de evocación muy grande. O sea, cuando De Gaulle llama a la resistencia desde Londres a través de la radio, produce un calambre en el país mayor que el que hubiera producido si hubiera salido a lo mejor por la televisión. Es una voz que te llama, ¿no? La voz tiene esas particularidades. Ofrece una información mucho más incompleta, pero de una penetración muy profunda. Y además llega a un territorio donde tú ya construyes. O sea, si tú dices, amanecía en el condado de Sussex y el rocío humedecía la hierba del prado, de tal. El oyente está construyendo imágenes mentales. Si tú ofreces la imagen del prado de Sussex, ves un prado en Sussex. Pero si tú dices, amanecía en el condado de Sussex, como te he dicho yo, 1 millón de espectadores tienen 1 millón de prados diferentes en Sussex, cada uno de ellos construyendo lo que se imagina. Tiene una penetración distinta. Sí, es como cuando uno va a ver una película y dices, está bien, pero me gustó más el libro. ¿No? Es porque tú te imaginas. No, porque te imaginas la cara, construyes en tu cabeza. Entonces, claro, siempre ha habido, para los autores de una novela, ha sido siempre un problema cuando pasan la película o el libro a la película, pues si los actores que van a encarnar esos personajes son un poco los actores. Sí, pero es complicado. Las imágenes, claro, imposible, pero coincidir con lo que un lector crea en su cabeza es prácticamente imposible. Porque cada lector tiene en su cabeza un mundo. Cada lector entonces participa de la aventura creativa de otra manera. Se incorpora a la aventura de una forma menos pasiva, menos con la boca abierta, como te dan la cucharada de la papillita, te lo ves enterito todo. En la radio tiene esa particularidad. Además tiene una penetración mucho más profunda de lo que parece. O sea, la televisión es como una tromba de agua que te cae encima, ¿no? ¡Buah! Te empapa. Y la radio es como el shirimiri, que parece que no moja, ¿no? Sales a la calle y dices, va, nada, 4 gotas, y sales andando, porque total, como apenas es un shirimiri, cuando llegas a tu casa estás calao, ¿no? Es así la radio. Es un medio aparentemente humilde, que no tiene el impacto, el cañonazo que da la televisión, pero que se mete muy dentro y termina construyendo un juego de secreto contigo, una especie de una amistad secreta que tú tienes con alguien, ¿no? Al que le oyes. Iñaki, ¿alguna vez has pensado en tirar la toalla o por lo menos dejarla a un lado en esta profesión? Pues unas 50.000 veces más o menos. Si estuviera aquí mi mujer,
te lo diría muy a menudo. Yo con lo que no he podido nunca ha sido con la bronca entre colegas. Hay gente que eso lo lleva mejor, yo lo llevo muy mal. Y cada vez que en la actualidad nuestra, que ha habido momentos tormentosísimos y líos y follones de empresas y follones de medios y tal, ha habido mucho encanallamiento en esa bronca en la que yo no he procurado nunca entrar, pero que he estado en el cuadrilátero donde se repartían las bofetadas, yo he tenido siempre la tentación de dejarlo porque soporto muy mal esas peripecias. Y me acuerdo, fíjate, muy gracioso, porque yo un día dije, me dan ganas de dejarlo todo y poner una mercería en Jaca. Yo siempre lo digo, quiero montar una mercería, te lo juro. Pero yo dije, en Jaca. Oye, un día, pasados como 10 años de decir eso, me vi un día a Huesca, porque allí celebran unas jornadas de periodismo latinoamericano, tiene mucho éxito estos de informático y tal, ¿no? Y una periodista de Huesca me dijo, señor Gabilondo, ¿ha venido usted a localizar un local, a buscar un local para poner su mercería en Jaca? Sí. Pues sí, a veces da ganas de hacer eso. Iñaki, por aquí ha pasado gente como Joaquín Prat, como Mendizábal, gente, Javier Ruiz, que han sido como que han crecido, digamos, como a tus pechos, te quiero decir. O sea, tú te has encargado de dar esa formación en los trabajos. Sí, yo he estado en este oficio casi 60 años. Ha pasado muchísima gente. Todo el mundo. Y además yo he estado en este oficio siempre, como te he dicho, siempre como jefe de algo. O sea, yo estaba Hoy por Hoy, el programa de la cadena SER, pues yo inventé Hoy por Hoy, o sea, yo inventé Hoy por Hoy, en los informativos de la tele, todos los programas que yo he hecho, yo era el responsable de un programa con un montón de gente, con lo cual todo ese montón de gente me ha visto a mí como jefe. Claro, es lo que entonces han trabajado conmigo, porque yo no he tenido en mi carrera profesional nunca un trabajo que yo no haya dirigido, nunca he tenido un trabajo que yo no haya dirigido, nunca. No he hecho nunca un trabajo bajo la dirección de otro, aunque he hecho siempre trabajos que siempre tenían jefes por encima de mí, pero todos los compañeros que yo he tenido me han visto a mí siempre en esa mi condición de responsable, ¿no? Se han criado un poco conmigo, claro. Siempre ellos decían siempre lo mismo, que no te vean como un jefe, te vean como un líder. ¿Tú te ves así? No exactamente, son palabras, son maneras de hablar. ¿Qué quiere decir jefe, qué quiere decir líder? Hombre, si tú tienes 23 años, te metes en la cadena SER, o 22 años, te incorporan al programa que más audiencia tiene, y ahí hay un montón de gente, hay un señor que es el que hace el programa, pues hombre, sí, no sé qué te parecerá, el jefe, el líder o el... Podrías decirlo jefe comprometido. Sí, hombre, lo que pasa es que yo siempre he tenido mucho interés, mucha convicción de que la gente joven que empezaba a trabajar conmigo tenía que aprender mucho el nivel de exigencia máximo. Yo siempre le decía, yo exijo nuestro máximo nivel. A lo mejor nuestro máximo nivel es una porquería, pero ese nuestro máximo nivel lo exijo. O sea, nuestros oyentes tienen derecho a nuestro máximo nivel. O sea, yo te voy a exigir a ti tu máximo nivel. Yo me exijo a mí mi máximo nivel. A lo mejor tu máximo nivel no es muy lejos y a lo mejor el mío tampoco. Y con eso solo llegamos hasta aquí. Pero ese máximo nivel lo exige. No acepto ni un gramo menos de nuestro máximo nivel. Porque pensaba que todos los que trabajan en esto, por respeto a los que nos oyen, tú date cuenta que había miles de chicos parados, por ejemplo, periodistas parados como por un tubo. Y nosotros estamos al frente del programa que más audiencia tenía de la radio en España. Si yo toco el pito, tenemos una plaza libre, tenía 500 aspirantes a entrar allí, ¿no? Entonces decía, chicos, nosotros tenemos un compromiso con la audiencia nos tiene derecho a exigir lo máximo, y con respeto a los demás colegas que quisieran tener un trabajo como el que nosotros tenemos. Así que yo exijo lo máximo. Entonces, he tenido siempre con todos una extraordinaria relación, ellos guardan muy buen recuerdo de mí, nos queremos muchísimo, tenemos una amistad muy grande, pero todos han tenido que pasar con el brazo torcido muchos momentos de apuro, porque yo no aceptaba, ni para mí tampoco, no aceptaba nunca más que nuestro máximo. Yo sé, nuestro máximo a lo mejor es poco, pero ese es lo que yo exijo. Es el compromiso que tienes con la audiencia. ¿Cómo es lo? Pues sí, porque a mí no se olvidó nunca la audiencia. Como te he dicho antes, al comienzo de esta conversación, siempre hay un tercero que es la razón de ser de esta conversación. Tú construyes esta conversación porque quieres decirle algo a alguien, ¿no? Entonces, ese alguien yo lo he tenido siempre presente en mi cabeza, siempre presente en mi cabeza. Y les decía mucho a mis compañeros, una especie de pequeña rutina que si estuvieran aquí oyendo dirían, ya va a contar otra vez Iñaki eso, porque es verdad, yo muy a menudo les decía, antes de empezar, y estamos en horas de madrugada cruel, ¿no? Decía, chicos, se llama María Luisa
es de Albacete, tiene 42 años, ha dormido mal, tiene 2 niños, le están saliendo las 2 primeras canas, está empezando a dudar de su marido, le está medio gustando el de la tienda de abajo. Esa es la razón de ser de nuestro trabajo de toda la noche. Esa es la razón de ser de nuestro trabajo. Cuando digamos son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, clac, esa, María Luisa, es nuestro destino. Por ella estamos trabajando aquí. Y por ella tenemos que ser lo más decentes que podamos, lo más escrupuloso que podamos, lo más exactos que podamos. No le engañemos. Que sepa distinguir cuando decimos algo que sabemos o cuando decimos algo que nos parece o cuando decimos algo que nos gustaría. No le engañemos, digamos con claridad eso, juguemos limpio como María Luisa, que nos va a creer. Esa ha sido la razón de mi nivel de exigencia. Y por eso ese nivel de exigencia se hacía muy pesado cuando decían, varias personas, ¿qué es varias personas? ¿Qué quiere decir varias personas? 4, 400, di 400, di 4, no digas varias. Tómate la molestia de saber cuántas son, ¿no? No digas un chico muy rico, ¿qué es muy rico? Si tiene 5 millones de euros y yo tengo 50, a mí no me parece muy rico. Di que tiene 5 millones de euros. Vamos a jugar limpio con sí, seamos claros con el Vamos mensaje. a ser claros con el mensaje y juguemos limpio. Y sobre todo eso, no confundamos lo que queremos con lo que sabemos. Y que le quede claro al oyente, esto lo sé, te lo digo porque lo sé. Esto no estoy seguro, me gustaría, pero no quiero decir qué es. Entonces, jugar limpio. Y ese juego de exigencia es el que hace que un chico de 21 años, 22, 23, empiece a trabajar y entre luego en los circuitos del trabajo que le pueda llevar al mayor nivel de excelencia. Si no es así, no puedes. Todos los que tú has dicho han llegado arriba, han llegado bastante arriba, y estoy seguro de que todos ellos dan por seguro, estoy seguro, no tengo la más mínima duda, de que todos ellos creen que solo se puede llegar más o menos arriba haciendo muy, muy exigente tu trabajo, pidiéndote mucho a ti. Exigiéndote. Exigiéndote mucho, sí. Iñaki, tú arrancaste en una dictadura, viviste mejor que nadie una transición, has visto cómo se han entrado, han salido distintos partidos políticos, se fue a la peseta, llegó el euro. Y ahora, para despedirte, por decir de alguna manera, haces un documental que es ¿qué diablos es España? Es que es... No, ¿Te pero bueno, preocupa tanto? no, ¿Puede ser que no me ha sepas llamado la todavía qué atención es ese siempre. país? No, porque me ha llamado siempre la atención, me ese problema. Me ha llamado siempre la atención que es un país tan estupendo y que anda siempre poniéndose la zancadilla. Es un país, decía Otto Bismarck, decía, España es un país el más fuerte del mundo. Lleva 2 siglos queriendo suicidarse y no lo logra, ¿no? Porque estamos todo el día autolesionándonos. Y es un país que tiene muchas virtudes y tiene cosas que te llaman la atención. No resuelve nunca sus problemas históricos, nunca los resuelve, ni los de la memoria histórica más reciente ni los pasados. O sea, aquí en España no sabemos si la aventura americana es un orgullo nacional o una vergüenza nacional, no lo sabemos. O sea, no está claro eso para nosotros, ¿no? Tenemos un país cuyo nombre no se menciona con naturalidad. Unos dicen España, otros dicen Estado, este país, España, o sea, ni con el nombre. Tenemos un himno que no tiene letra. Pero no tiene letra. Tú le has puesto una letra. No tiene letra porque no. Si yo decía, a mí no me importa que un himno no tenga letra. Lo que me importa es que no pueda tener letra, porque no nos pondríamos de acuerdo en la 4ª estrofa, nos habíamos matado ya, ¿no? Seguro. Entonces, es un país por eso que digo que yo lo quiero mucho, que me parece formidable, que tiene extraordinarias virtudes y que tiene la dificultad de que está permanentemente lastrado por una serie de cosas que le hacen vivir con dificultad los caminos del progreso, le hace unir fuerzas con mucha dificultad. Están permanentemente luchando, yo tiro y tú tiras para atrás, es muy difícil. Y cuando ponemos algo en común, automáticamente asombramos al mundo. Es un fenómeno que siempre me ha llamado la atención. Cuando España inicia el proceso de la democracia, el mundo entero no se cree que iba a poder pasar aquello. No se cree que íbamos a poder hacer, sin un conflicto interno gravísimo, un viaje como el que se hizo, que se iba a hacer una constitución, no se podía entender. Bueno, cuando se constituyó todo el proceso europeo, ha sido jugado con España con un protagonismo grande que llamaba la atención. Los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92, cuando se ponen de acuerdo administraciones diferentes, que estaba el gobierno era del PSOE, la Generalitat de CiU, el partido PSC estaba en cuando unen todas sus fuerzas, acontecimiento mundial y todo el mundo asombrado.
yo he dicho, ¿cómo es posible que con todas las veces que hemos demostrado que cuando ponemos en común algo somos la monda, nos cueste tanto poner en común algo? Y andamos siempre arrastrando ahí como... Bueno, era por eso. Y luego, sobre todo, porque yo no quería que lo último que fuera a hacer fuera envenenado. Quería que fuera una conversación. Charremos tranquilamente, sin entrar en la bronca en la que... Hablemos un poco de nosotros, de cómo somos, qué carácter tenemos, qué nos pasa y tal y cual. Y porque quería que el último que hubiera tuviera ese tono un poco más sereno. No participar en la ceremonia de la bronca, sino tratar de transmitir la idea de que de estas cosas pues deberíamos charlar un poco más a menudo, pero con normalidad, Con calma. Es un tema común, somos tema de familia, ¿no? Hablemos de nosotros con naturalidad, no a palos, ¿no? Había un eslogan que decía que ser español ya no es una excusa, decía es una responsabilidad. Pero cierto. Y ahora, Iñaki, ¿ahora qué vas a hacer? Pues ya te has jubilado, ¿no? Bueno, ¿Qué plan tienes, aparte de vivir y descansar, que ya te lo mereces, que ya estás trabajando? Yo tengo el plan que tengo muchísimas cosas que hacer, estoy haciendo muchísimas cosas, porque he dejado no tengo compromisos, no quiero tener compromisos de trabajo, pero tengo muchas cosas. Mañana voy a San Sebastián, que tengo un acto, hoy el otro día no sé qué, tengo muchos actos, charlas, conferencias, historias, estamos preparando también un libro, muchas cosas. Yo estoy haciendo muchas cosas. Lo que he dejado es de comprometerme a hacer algo en un canal de televisión, en una radio, en una tal y cual, por eso ya está bien, ¿no? A estas edades, ya, como he dicho yo. Y el otro día me preguntaban, ¿cómo así? Vamos a ver. Conozco una persona, más mayor que yo todavía, que le dijeron, se ha muerto la reina de Inglaterra. Y dijo, anda, ¿así? ¿Y qué le ha pasado? ¿Cómo que qué le ha pasado? Si tiene 100 años, ¿qué le ha pasado? Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿cómo así lo dejas? Pero lo normal es que hace 15 años que ya no estuviera haciendo nada, que me hubieran echado a escopetazos ya, se me hubieran sacado con la escoba, ¿no? de la pista. No, lo que ya no quería no me parecía de recibo, francamente, a estas alturas, estar todavía ocupando espacio público. Eso me parecía indecente, con la cantidad de gente que tiene que acomodarse por ahí. Incluso cuando hace años que estaba diciendo, dejarme ya tranquilo y sobre todo dejar tranquilo a los demás, deben estar hartos de mí. Yo ya estoy harto de mí, la gente debe estar harta de mí. Yo digo, Iñaki Gabilondo ya cuerpo a tierra, ya vale, ya este pelmazo. Y la gente, pues que haya otros que circulen por ahí. Y luego lo que sí tienes es, evidentemente, muchas invitaciones a cosas en la universidad, en cosas en el periodismo, en millones de cosas, ¿no? Y eso sí me gusta seguir manteniendo, ¿no? Yo creo, Iñaki, que, aunque por mucho que te fastidie, yo creo que lo que estás dejando es un legado enorme dentro del mundo del 60 años de periodismo. vida, algo deja, siempre deja algo. ¿Tú crees que algo, solo algo, Iñaki? Sí. No, yo no creo que... No, esto no tiene mucho de legado. Yo soy un eslabón más en la cadena que... Porque ha habido gente que ha sido transformadora. Yo no he sido un transformador. Yo he sido un hombre que ha hecho lo mejor posible su trabajo y creo que en ocasiones lo he hecho hasta bien y que ha marcado un punto de formalidad laboral y vital y tal bastante clara. Y eso es, bueno, lo que tenga eso de valor, pues ahí queda, pero nada más, no hay que dar más importante. Y aquí nosotros, el motivo de estas entrevistas, ¿vale? No somos, como te dije, somos una plataforma que se dedica a la educación online. Impartimos cursos de resiliencia, masterclass, decimos. Por eso queríamos este ciclo de entrevistas, para gente representativa que nos contara su historia, su vida, porque estos valores están muy latentes, la resiliencia, la gestión del éxito, del fracaso, el liderazgo. Yo te lo lanzo. Me encantaría que te hicieras una masterclass con nosotros, porque creo que Iñaki Gabilondo, para mí, es el señor que mejor comunica en este país y te lo digo de corazón, de verdad. Bueno, yo te lo agradezco mucho. ¿Y en qué consistiría? Porque a mí eso no me parece mal. Una masterclass es una hora de clase, ¿vale? Grabada, hablando de lo que tú quieras, en este caso de tu experiencia de hablar en público. Nos haría mucha ilusión que lo hicieras. Si te apetece y te lo lanzo libremente. Sí, por ninguno, cuando quieras. Eso es sencillo. Lo que sí me ha quedado claro, Iñaki, es que yo puedo hacer la vida de sueño, pero creo que no valdría para dar la información diaria a la gente. En cambio, tú sí puedes dar esa información. Y estoy convencido que serías un grandísimo Segismundo encima del escenario, Iñaki. De verdad, muchísimas gracias por todo. Te lo agradezco mucho.